Buenos días chicos, ¿cómo les va? Bueno, antes de empezar con la clase les quería contar, cuarto C ya saben, pero cuarto A y cuarto B no. Ya en la próxima clase la van a ver a Florencia, que es la maestra titular de los chicos de cuarto C. Bueno, empezamos ahora con la clase. Hoy vamos a hablar del cabildo, que en cuántas estampas han visto de la época colonial. El cabildo era un edificio público donde los funcionarios eran los vecinos, pero que tenían que cumplir ciertas condiciones. Tenían que ser católicos, tenían que ser varones y tenían que tener casa propia. Ellos se ocupaban de administrar, de cobrar impuestos. Cuando había alguna emergencia importante, también se reunían. Generalmente se reunían de 1 a 2 veces al mes. Pero cuando había alguna emergencia o algo muy importante para resolver, se reunían enseguida en cabildo abierto. Si había algo para resolver, alguna epidemia de la zona, como del tiempo, como está ocurriendo ahora con el coronavirus. Bueno, el cabildo abierto, ¿dónde se encontraba? En la Plaza de Mayo. Nosotros en estos momentos también tenemos el cabildo que está en la Plaza de Mayo. Pero el que nosotros encontramos ahora en la Plaza de Mayo es una réplica el de la época de 1810. El de la época de 1810 era este cabildo de paredes amarillas, donde hay 2 pisos, donde cada piso tenía 11 aberturas. El centro es donde estaba la sala de hacer reuniones, y en la parte de abajo generalmente estaban las cárceles para cuando alguien hacía algo indebido o algún esclavo los tomaban prisioneros. En el día de hoy este cabildo lo han cambiado, lo han reformado un poquito. Le han sacado 2 aberturas de cada piso, o sea que ahora antes tenía 11 aberturas, ahora tiene 5 aberturas el piso de arriba y 5 el piso de abajo. La torre antes era mucho más alta, con el reloj español, y ahora la tuvieron que bajar un poquito porque si no quedaba desproporcionada con las aberturas que le sacaron. El primer piso, ¿para qué servía? Para cubrir a los funcionarios, si hacía mucho frío, si llovía, y en esta del medio es donde se hacían, en la del sala del Capitolio, donde se hacían las reuniones de todos los funcionarios. ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1810? Ustedes saben que nosotros dependíamos del gobierno de España, y después de unos días agitados pudieron sacar al virrey Cisneros, hicieron un primer gobierno patrio en el cabildo, en esta época colonial. Ese gobierno patrio se llamó la Primera Junta, que tenía un presidente, Cornelio Saavedra, secretarios, Mariano Moreno y Juan José Paso, vocales, Manuel Alberti, Miguel de Ascuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea, Domingo Mateu. ¿Y cómo se llamó este primer gobierno patrio? Se llamó Primera Junta. Y ese día, el 25 de mayo de 1810, proclamaron que nosotros ya éramos independientes, es decir, que no dependíamos más de los españoles, sino que a partir de ese momento éramos libres de todas las cosas que nos mandaban y nos ordenaban de España. ¿Por qué? Porque a partir de ese día tuvimos nuestro primer gobierno patrio. ¿Cómo estaba formada la sociedad en esa época? Había españoles, criollos, que según de dónde venían, tenían ciertos privilegios. Ellos recibían una buena educación, tenían las mejores parcelas para hacer sus casas, y de los españoles generalmente lo que más se veía eran los blancos. Los españoles que nacieron en España eran los blancos, y los españoles, su descendencia que nacieron acá, eran los criollos. Los criollos, había una diferencia con los españoles, que los criollos no podían formar
ningún título en el gobierno. Pero después de todas esas mezclas de razas, fueron surgiendo otras razas. Tenemos los mestizos, que eran la unión de un blanco con un indígena. Podía ser tanto la mujer o el hombre, no, puede ser la mujer blanca, el hombre mestizo o viceversa. Los ambos, que eran cuando se unían los indígenas y los africanos. Y los mulatos eran los africanos y los blancos. También podía ser el contrario. Y estamos viendo los indígenas y los africanos, que eran los que eran peores tratados. Ellos los hacían hacer los trabajos más duros. Los indígenas quizás eran los que servían, eran los que hacían de esclavos para la servidumbre en las casas. Los africanos eran los que tomaban prisionero en África y venían para acá. Eran maltratados, trabajaban muchas horas, eran los que tenían peor condición de vida. Entonces ya vimos lo del cabildo, ahora de la sociedad, vamos a ver las casas y los juegos. Ustedes saben que las casas, bueno, en toda plaza que estaba el cabildo, alrededor estaban los edificios públicos y también estaban las casas de la gente más acomodada. Estas casas de la gente más acomodada tenían una cierta cantidad de habitaciones, con grandes ventanales que daban al patio central. En el patio central había un aljibe que estaba construido con ladrillos y era para guardar agua. Los techos eran de tejas, adornaban mucho sus ventanales con plantas y estaba hecha de ladrillos cubierta en barro. La gente más popular vivía un poco más alejado, las casas eran de paja y estaban recubiertos con una tierra arcillosa. Esto con respecto a las casas. Ustedes saben que en esa época la gente se vestía de distinta manera. Los hombres usaban galeras, las mujeres grandes peinetones, había vendedores ambulantes, pero había chicos también, nenas y nenas como en toda la familia. Que como pasa hoy también, las nenas aprendían mucho de sus mamás a cocinar, a coser, y los varones las tareas del papá. Pero a su vez tenían ratos para jugar, como tienen ustedes. La rayuela, como tienen ustedes pintado en la escuela, saltar con la soga, que ustedes también lo hacen. Fíjense cómo hay juegos que pasan las tradiciones y se siguen haciendo los mismos. Las bolitas, que por supuesto que eran de distinto material, el valero y la pelota, que también era de otro material. ¿Se acuerdan que los mayas eran de caucho? Entonces, a medida que fue progresando todo, seguramente que la pelota esta que se usaba en 1810 no era del mismo material. El valero era algo como si fuese una pelota dura, con un agujero en el medio, con un hilo y un palo. Y la función, el juego consistía en el palo, embocarlo en el agujerito. Se puede hacer algo casero en casa, que ustedes lo van a hacer de ver. Una latita, le hacen el agujerito, le ponen el hilo y un palito. Yo les voy a decir el movimiento, porque yo seguramente que no lo voy a embocar. Ustedes en casa van a hacer campeonatos con los hermanos o los abuelos. Yo les voy a decir el movimiento y ustedes en casa lo van a saber. Hay que ponerlo quieto y el movimiento es este. Así, y lo tienen que embocar. Yo lo voy a hacer una vez, pero seguramente que no lo voy a meter. No, vieron que es difícil, pero ustedes que todo lo pueden, lo van a lograr. Esto lo van a hacer en casa. Bueno, miren cuántas cosas aprendimos todo este tiempo. Y ahora vamos a hablar un poquito cómo conseguían los alimentos. Saben que estaban los vendedores ambulantes.
Entonces en las casas también hacían, como hacen ahora, sus pequeñas quintitas, sus pequeñas huertas. Y sembraban y comían lo que producían de ahí. Qué bueno sería que ustedes lo empiecen a hacer en casa también, porque comer un producto que lo sacan de su propia quinta, su propia huerta, es mucho más sano, porque no tiene los fertilizantes que se les pone a la tierra, no tienen todos estos líquidos que les ponen para las plagas. Entonces, ¿qué les parece si empiezan a hacer en casa una huerta? Vieron que todas las semillas no crecen en la misma estación del año. Yo les voy a contar que las semillas que crecen más en esta época del año es de la lechuga, el perejil, el zapallo, el tomate, la rúcula. Ustedes saben mucho de las plantas. Saben que una vez que se planta la semilla, necesita el cuidado que le tenemos que dar, el sol, las sustancias alimenticias que le consigue la tierra cuando nosotros lo regamos, y poco a poco todo va brotando. Yo les voy a mostrar, mira, el perejil es algo que es lo más rápido que crece, pero ¿qué pasa acá? Acá tenemos que ir a comprar las semillas. Yo no sé si en estos momentos mamá puede ir a comprarlo. Pero si ustedes tienen algún pedacito de tierra en casa o alguna maceta o algún cajón que le ponen tierra, pueden plantar. Miren, ¿vieron cuando mamá hace ensalada? Bueno, cuando mamá utiliza esta parte para la ensalada, y este es el tronquito, lo sacamos. Si este tronquito ustedes lo ponen en la tierra, es decir, que hacen como una canaletita, lo plantan, le ponen tierra arriba y van a ver de a poco cómo va a ir creciendo la lechuga. Otra cosa son las semillas de zapallo, yo las dejé acá adentro. Bueno, cuando mamá les hace el zapallo para hacerles puré, estas semillitas que salen de adentro del zapallo, ustedes las plantan, las tapan con tierra, las empiezan a regar en un lugar donde haya mucho sol y van a ver que van a ir creciendo también. Y miren con el ají. El ají cuando mamá lo compra, vieron que acá en una parte lo abren en la mitad y quedan semillitas. Si yo estas semillitas las tapo acá con tierra, se empieza a germinar y empieza a ir saliendo la plantita. Una vez que sale, después la transporto a la tierra. Así que miren cuántas cosas que aprendimos, cuántas cosas podemos hacer en casa. Vamos a hacer el valero para jugar, vamos a buscar un pedacito de tierra para hacer una huerta y quizás mamá y papá se entusiasmen y empiecen a hacer una huerta grande para su propia producción. Bueno, espero que les haya gustado. Esta es la última clase, las voy a ver cuando vuelva a la escuela. Lo único que les digo es que sigan estudiando y que sean tan responsables, que no se olviden de ser felices y que valoren mucho el amor de mamá y papá. Chao.